Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Taucusi Gamonal, que durante su temporada que Dios lo puso sobre la faz de la tierra, llegó a ser fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPA, Consejo el Pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, y en especial la doctrina. La doctrina que es muy esencial en nuestra vida. Él es el compilador, pero para muchos quedarán sorprendidos. ¿Cómo que compilador? ¿Cómo se entiende este misterio? ¿Cómo se entiende compilador? Como es en Isaías 58:13, está estipulado cada cosa en su lugar, como ese mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y también nos hacemos una pregunta. Él llegó a conocer la Biblia el año 55 y en el año 56 es arrebatado. También algo sorprendente, que solamente apenas un año de conocimiento de la escritura, que no había tanta información como ahora. Un año es como recién a un bebé que tiene un año, no puede ni siquiera pronunciar las palabras. Algo similar en la vida espiritual, un año demasiado corto, donde no había información, había mucho analfabetismo en ese tiempo, y además sí que él tenía segundo año de primaria, donde más en esa época los varones eran dedicados más a la agricultura, a la ganadería, eran dedicados más a la pesca, la minería, etcétera, más dedicados al trabajo. Y a mí es así que en su época, en esa época donde él es tomado como instrumento, él era zapatero, como dicen, zapatero remendón. Él tenía su taller. Había un hermano que siempre venía, dejaba un paquetito negro, cuenta su historia, todos los sábados en la mañana temprano, primeras horas, y en la tarde le dejaba otra vez el paquetito. Hasta que un día le entró la curiosidad a él, ¿qué cosa trae ese paquete que siempre le encargaba ese paquete? Y cuando descubre que era una Biblia. Y cuando él viene le dice, véndeme tu Biblia, y no le quiso vender. Entonces invítame donde tú vas. Y se fueron. Entonces vemos ahí un año. ¿Cómo que un año realice el ministerio, colocarlo cada cosa en su lugar? Ya no es normal. Esto sale de lo común. Sale de lo común. Entonces vemos algo misterioso, pero la pregunta es, ¿por qué compilador? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es sencillo, la historia lo dice todo. Cuando Dios le dijo a su pueblo, Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Moisés, ordenado por Dios y con el apoyo de Dios, lo sacó al pueblo. Una vez que puso pie del monte, que esa reunión duró 40 días y 40 noches, y cuando Moisés desciende con los mandamientos, las dos tablas de piedra, y se encontró con la gran sorpresa que el pueblo estaba conviviendo con otro rey. Y por esta causa, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo. Moisés tuvo que interceder. 40 días más tuvo que ayunar. Y después le dice Dios, porque le dice, Señor, si tú vas a desaparecer a tu pueblo, mejor bórrame a mí de tu libro. Y Dios le dice, voy a borrar en mi libro aquel que pecaré contra mí. Mientras tanto, lleva a tu pueblo. Así como has abogado por tu pueblo, lleva a tu pueblo. Mi ángel será con ustedes, pero yo no me voy con ustedes. Y como se rompió los mandamientos, lo lleva por segunda vez al monte, le labra dos piedras como las primeras, subió al monte, otra vez 40 días más de ayuno, 120 total. Y ya se escribe para el futuro. Y en el futuro tenía que aparecer. Por eso dice Salmo 118, escribiste esto para la generación futura. Y habla un pueblo joven que tenía que formarse,
un pueblo nuevo, pero con gentiles. Ese es el secreto. Romanos 10, 19, 20, 21 está escrito. Y y Romanos 10, 29. Ahí está escrito que tenía que formarse un pueblo nuevo en el futuro. En los gentiles, ahí está el pueblo, se levantó. Y para que se levante, tenía que aparecer primero la doctrina, porque la doctrina es de Dios, no es la doctrina de los hombres. Aparece la doctrina en el futuro. Y la disposición es: anda y junta todo lo que estén escritos en el libro de la vida, de los 4 cantones de la tierra, para que sean salvos. Entonces Jehová será santificado y glorificado entre las gentes. Entonces ese es el punto. Todo lo que están escritos en el libro de la vida tiene que ser reunido de los 4 cabos de la tierra. Entonces que nuestro Creador será santificado en cada uno de nosotros. Y para eso, queridos amigos, nos recomienda, ahora no vamos al tema, nos recomienda el Creador cómo nosotros podemos convertirnos en un espejo. Ahí está el secreto. ¿Cómo convertirnos en un espejo? Para definirlo, para muchos que me están escuchando, cuando hablamos de un espejo, pues sabemos muy bien que es un vidrio con una capa bien delgada de un metal reflejante. Y lo más común en todo esto es la plata. Después de la plata ya encontramos también otro metal, el aluminio, el níquel, el cromo. Entonces, es un vidrio cubierto con una capa delgada de metal reflejante, puede ser de plata, aluminio, níquel o cromo. Y en muchas culturas, hablando del espejo, representa pues la introspección, quiere decir una mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Entonces, ese es el punto. Por eso, en muchas culturas representan la introspección, o sea, una mirada interior. También se vinculan con nociones de belleza, la vanidad, el engaño, simbolizando el conflicto entre la apariencia y el engaño. Entonces, eso es un espejo. En el tiempo de los egipcios, por ejemplo, el espejo era considerado un objeto sagrado en representación de la diosa Hathor, símbolo de la belleza. Entonces, así era considerado en Egipto un objeto sagrado en representación de la diosa Hathor, símbolo de la belleza. Y no solo reflejaba pues el cuerpo físico, sino también el alma. Por eso que viene a ser fue un objeto sagrado en tiempos los egipcios. En China también tiene su concepto de qué punto de vista lo veían al espejo. Para ellos se creía que alejan la energía negativa. Pero entonces para ellos es como refleja la energía negativa y se va. En otras palabras, que reflejan y alejan la energía negativa. Viene una energía negativa, como tras un espejo, se aparta. Por eso es que es importante convertirse en un espejo. Por eso de ese punto estamos hablando. Por ejemplo, en Japón también tiene un concepto. Entonces, ¿cuál es ese concepto en Japón? Es un objeto sagrado que alberga espíritus divinos. Miren, otro concepto diverso. Un objeto sagrado, siempre que es un objeto sagrado, que alberga espíritus divinos. En China refleja la energía negativa. En Japón alberga espíritus divinos. En la India se considera un instrumento de autorreflexión, tanto en el sentido literal y espiritual. Autorreflexión, o sea, para reflexionar. Bueno, si lo vemos un punto de vista, pues no,
para reflexionar, vemos en nuestro rostro, de repente hay una mancha. ¿Cómo sabemos que hay una mancha? Por un espejo. Así, o sea, es autorreflexión, o sea, no, en la parte literal encontramos algo que te llama una reflexión. Eso es. Así como le pasó a un hermano hace muchos años, cuando este hermano le dice a nuestro maestro, quiero conocer al diablo, quiero conocer al diablo. Y él dijo, claro, ahí tienes un espejo. Y se fue a verse el espejo. ¿Lo ves al diablo? Entonces se quedó pensando, no, me veo a mí mismo, ahí está el diablo. Entonces, en un espejo, donde, como dice, de una autorreflexión, ¿por qué? Si le digo así, tú eres un diablo, ¿por qué? Entonces viene autorreflexión, tanto en la parte literal y espiritual. Por ejemplo, en la cultura occidental simboliza la autoconciencia o escudriño moral. Y ahora, en la época moderna, es un elemento decorativo. Ahora se decora con espejos, en las salas, etcétera, etcétera. Tienes ahí un servicio higiénico, tu espejo, un tocador, tu espejo, todo es espejo. Entonces, en un restaurante, espejos, todo, ahora es un adorno, algo decorativo. En resumen, encontramos que un espejo, estamos hablando sobre el espejo, donde todos los rayos de luz rebotan en la misma dirección. Así que viene el rayo de luz al espejo y rebotan en la misma dirección. Es como enfocamos una linterna, la luz hacia el espejo, rebota en la misma dirección, regresa de nuevo a donde uno lo está enfocando. ¿Por qué tomamos, amigos, el ejemplo de un espejo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Por qué razón tomamos ese ejemplo del espejo? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque para muchos, a medida que pasa el tiempo, uno se va convirtiendo en un espejo. ¿Cómo que un espejo? Como ejemplo tenemos, para empezar, de nuestro Mesías. Hablamos en la parte espiritual. No solamente nos vamos en la parte literal, sino vamos también a la parte espiritual. Así como vemos en Egipto, que era el símbolo de la belleza, como vemos en la India, era un instrumento de reflexión, tanto en lo literal como lo espiritual. Entonces vemos algo interesante acá. Vemos en el comportamiento de nuestro Mesías. Buscamos siempre el ejemplo. Porque dice San Juan 13:15, por ejemplo yo os he dado, Él nos dio el ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Él nos dio el ejemplo de cómo encaminarnos en la vida espiritual. Él nos dio el ejemplo. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros sigamos sus pisadas? ¿Qué hizo Él? Encontramos una respuesta en San Juan 15:10. Él dijo lo siguiente: si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos. Sabemos que los mandamientos, empezamos a analizarlo por acá, sabemos que los mandamientos no es de Jesús. Los mandamientos no es de Él, sino los mandamientos es de Dios. Pero dicen, si guardáis mis mandamientos. ¿Por qué digo que su mandamiento no es de Él? Porque está escrito, San Juan, capítulo 7, vamos a verlo. Capítulo 7, 14, 15, 16, 17, 18.
7, 14, 15, 16, 17, 18. Y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe de letras no habiendo aprendido? Respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando hablamos de la doctrina, la palabra doctrina, traducido al hebreo significa Torah. Y si lo traducimos al griego, nomos significa ley. Entonces quiso decir, mi doctrina no es mía, quiere decir la ley de Dios, la ley no es mía, es de mi Padre, o la Torah no es mía, es de mi Padre, por no decir así. Entonces dice acá, el que quisiera hacer, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces no buscaba que enseñar, no era su propia doctrina, era la doctrina de su Padre. No buscaba la gloria de él, sino la gloria de su Padre. Está demostrado. Entonces, él dice, si guardáis mis mandamientos, vemos que acá no, los mandamientos no es de él, sino es de su Padre, estáis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces él nos ha dado el ejemplo de él guardó los mandamientos de su Padre. No le dio la contra. Él guardó, se sujetó a lo que Dios ordena, a lo que ordena su Padre, que son los mandatos. Por eso dice, estoy en su amor. Entonces el ejemplo lo dio él. Él guardó los mandamientos de su Padre, por eso está en el amor de su Padre. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Él se sujetó a lo dicho de su Padre. Cuando dice la palabra guardar los mandamientos, cuando hablamos de guardar significa, pues implica leer, implica meditar en los dichos, memorizar sus dichos. Y no solamente memorizar, porque está escrito Deuteronomio 31, 11 y 12, que tenemos, dice, escuchar los mandamientos de Dios, o la ley de Dios, o la Torah. Debemos escucharlo, debemos memorizarlo, y no solamente memorizar, sino tenemos que temer miedo. ¿Por qué? Es que a medida que vas conociendo, también vas conociendo y también vas retrayendo tu pie también. Es algo similar, hablemos de que uno es un conductor de un vehículo. Antes de tener una licencia de conducir, primero tiene que dar un examen de reglamento de tránsito y después de manejo. Y en el reglamento de tránsito te enseña el paso a seguir. Supongamos, un ejemplo lo más común, nos dice el reglamento que cuando estaciones tu vehículo en una calle, no lo puedes hacer menos de 10 metros de una esquina. Pero tú lo hiciste antes. Por desconocer, estacionaste tu carro, viene la grúa y se lo lleva. Y encima empiezas a renegar. Pero si tienes un conocimiento, les dije, no, me van a poner una papeleta, me van a llevar mi carro al depósito, mejor no. Se estaciona, ahí se llama temer. Y poner por práctica. Entonces lo que buscamos es guardar implica leer, aprender, meditar, memorizar y buscar qué aplicar en nuestra vida diaria, permitiendo que influya en pensamientos, en sentimientos y acciones. Así como Dios le dijo, así como dijo el apóstol Santiago, mejor vamos a leerlo, una versión latinoamericana, Santiago, capítulo 1, vamos a leerlo. Santiago. Capítulo 1. ¿Qué nos dice Santiago 1, 22, 23 y 24? Hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos.
Porque el que escucha la palabra y no lo practica, no la practica, es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse, se olvida cómo era. Todo lo contrario, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que nos hace libres y persevera en ella, este que oye no para luego olvidar, sino para realizar lo que pide la ley, será feliz al practicar. Entonces, esa es la base, es la práctica. O sea que guardarse implica pues leer, aprender, meditar y luego aplicar en la vida diaria, permitiendo que fluya en pensamientos, en sentimientos y en acciones. Esa es la forma. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesucristo, como Él dijo, que guarda los mandamientos, que debemos guardar los mandamientos, así como Él guardó los mandamientos de su Padre, mediante el conocimiento que cuando lo practicó, que llevó a influenciar en su vida el control de las emociones, de esas emociones negativas, el control de esas pasiones locas, el control de sus impulsos negativos. Esa es la base para nosotros avanzar. Porque si no controlamos nuestras emociones, no controlamos nuestras pasiones, no controlamos nuestros impulsos, podemos tener 30, 40 años leyendo la Escritura, pero en el cambio de nuestra persona no hay nada. Nos convertimos, como dijo un pensador, andamos con el rosario en el cuello y con el diablo en todo el cuerpo. Entonces, ese es el punto. O inclusive agregando lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, que la fe se adhiere a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia el amor fraternal y al amor fraternal la caridad. La mayoría, de momento que hemos recibido la fe, que es el Espíritu de Dios, nos mueve a hacer algo que es la virtud. Pero al mismo tiempo queremos saber dónde está escrito para poner en práctica. Se llama ciencia. Lo que nos falta es ser templados. Nos falta ser equilibrados. No somos pacientes. No. Como decía nuestro maestro, son como la lechuga o el tomate. Rápido nomás, rápido uno se llega pues, a marchitar. ¿Pero por qué? Porque no hay ese control de esa emoción negativa que viene a ser el resentimiento, el odio, la venganza. No lo hay. O de repente pues tengo una pasión negativa contra alguien porque me hizo algo y busco que odiarlo y por último termino una venganza. Como no sé controlarlo, no puedo, entonces de que los años pasan, cada día más anciano, pero el cambio de controlar nuestras emociones no hay nada. Siempre con esos impulsos negativos, manejados por la ira, manejados por el odio, manejados por la venganza, entonces, ¿cómo vamos nosotros a avanzar? Y lo que Dios quiere, el hombre, el ser humano, el creyente, en especial el creyente, es que busque controlar esa parte negativa, que lo trate de controlar. Y si no puedo controlarlo, porque es difícil luchar contra, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es de carne a carne, ni de sangre a sangre, sino contra las potestades del aire, contra las potestades de este mundo, contra los principados de este mundo. Entonces, una lucha espiritual, porque son miles de espíritus que atacan contra uno, y no lo puedo controlar.
Por eso que vienen, me toman prisionero dentro de mi mismo cuerpo, me utilizan y después me botan como pañal de criatura. Y cuando uno reacciona es demasiado tarde. Ya está hecho los problemas, estamos arrepentidos. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y a otros ya nos gusta ya lo mismo. Entonces acá la base es tratar de controlar esas emociones. Si no puedo, pido a Dios que me ayude a controlar. Por eso nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, dijo: ejemplos he dado, así como yo hice, ustedes tienen que hacer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, estoy en su amor. Él nos dio el ejemplo de controlar esas emociones locas. Él nos dio el ejemplo de controlar esas pasiones, porque acá nada que está inventado, no. Es parte de la naturaleza del hombre. Acá no hay nada que... Todo ser humano viene a este mundo con la ciencia del bien y la ciencia del mal. Porque Dios lo creó el mal. Eclesiástico 11:14, Dios lo creó el mal. ¿Para qué lo creó el mal? Para que el hombre obtenga lo que es la experiencia. Y si no hay mal, no hay experiencia. ¿De dónde piensa que vienen los errores? Por un desconocimiento. Y una vez que sabe que ese no debe repetirse la lección, es una experiencia para él. Así como un órgano, lo hablamos de los músicos, tienen teclas blancas, negras, y cuando se unen estas dos teclas, sale pues una hermosa melodía. Tenemos acá luz. Para que se prenda una bombilla, tiene que haber dos cordones, positivo y negativo. Cuando se juntan, hay luz. Entonces, es necesario. Es igual el día y la noche. Necesario. Porque en la noche para que empiecen a desarrollarse, en este caso a crecer las plantas, a desarrollarse los bebés en los vientres maternos. Entonces, eso es, amigo, tiene un porqué y para qué. No es simplemente por eso, no. Y para que descanse el cuerpo. Entonces, todo tiene un porqué y para qué. Entonces, vemos acá que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de el que controló sus emociones. ¿En qué sentido? El apóstol Pedro 2:23 dice que cuando él le maldecían, o quiere decir, hablaban mal de él, cuando hablaban mal de él, no retornaba maldición. No se iba: no, pero ¿por qué tienes que hablar mal de mí si yo no hago eso? ¿Pero por qué tienes que hacer esto? No, él perdía su tiempo. Si, bueno, como decía un pensador, si tú quieres llegar a tu meta, no te detengas a la mitad del camino para arrojar piedras a cada perro que te ladra. Él perdía al ir a contestar un insulto: ¿por qué has hablado contra mí? Pierdo mi tiempo. Porque si uno no ha cometido una maldad, no tiene por qué estar angustiado, desesperado. No quedes así, no. Dejarlo que sigan hablando. Así como lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra: Sancho, los perros no están ladrando. Es señal que estamos avanzando. Cuanto más ladran, más se avanza, porque nos toman interés. Entonces vemos acá, dice el apóstol Pedro, que a nuestro Mesías, cuando lo maldecían, la palabra maldecir, lo hacemos al revés, decir mal. Entonces, cuando decían mal de él no retornaba maldición por maldición. Cuando él padecía tantas cosas que le hacían trampa, le hacían de todo, él no amenazaba, no decía: no, me haces así, pues no te preocupes, mi padre te va a desaparecer. No, lo dejaba nomás, que sigan haciendo, que cumplan. Porque en él no había maldad, así como David, cuando se estaba escapando de que su hijo había tomado el palacio de gobierno, él se fue con sus generales, se fue a otro sitio, y en el camino salió uno de la familia de Saúl, lo empezó a gritar: asesino, por eso tu padre te ha quitado tu hijo te ha quitado el reino.
porque él es un asesino, tú lo mataste a Saúl. Él en ningún momento lo mató a Saúl, pero ellos decían, no mataba a Saúl. Incluso sus generales decían, dame permiso para matar a ese perro sarnoso que te está gritando. Él dijo, déjalo. De repente Dios le hizo que me maldiga. Entonces él lo llamó a una reflexión. Pero siendo otro que busca la venganza, anda, mátalo. No, déjalo que siga hablando. Quizá con esto mi alma puede enmendarse. Imagínense. ¿Qué tal control? ¿Qué tal control de ese impulso? Porque nada le costó actuar. No. ¿Qué tal control de esa pasión? ¿Qué tal control de esa emoción? ¿Qué tal control? Un ejemplo de controlar su pasión. Pero vemos en nuestro Señor Jesucristo que cuando Él padecía, que no le hacían pero los demás, pero Él no amenazaba, pues no dejaba. ¿Qué cosa hacía Él? Por el contrario, Él remitía la causa al que juzga justamente. Incluso cuando Él estaba crucificado en la agonía, ¿acaso dijo, ahora van a ver ustedes luego lo que mi Padre le vas a hacer? ¿Le van a hacer? No. Simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que hasta el final es el control. ¿Cuán importante es el control? Acá tenemos que controlar nuestra pasión, controlar nuestro impulso, controlar nuestras emociones. Es la base. Por eso decía el apóstol Pedro 3:9, nos recomienda cómo debemos de proceder nosotros cuando empezamos, así como el ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, de controlar sus emociones negativas, de controlar sus pasiones, sus impulsos. El apóstol Pedro recomienda, no vuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendigan, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Esto es una herencia, una bendición, una herencia de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, una bendición, hay que seguir eso. Entonces vemos ese ejemplo, porque el apóstol Pedro también buscó que controlar sus emociones. Al inicio no, era muy agresivo. Imagínate, era agresivo, inclusive no le bajó la oreja a Michael. Era agresivo, era violento, amargón era. Pero cómo llega el tiempo que empezó a controlar sus emociones negativas. Qué importante es ponerse a disposición de Dios. Qué importante es en nuestra vida. Por eso dice el Proverbio 12, 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen. Fíjese, me persiguen por diferentes puntos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo lo perseguían los fariseos, los saduceos. Mayormente los fariseos le perseguían, mandaban espías, todos sus movimientos que hace, inmediatamente daban cuenta. Caramba, lo perseguían para todo. Tenía una reunión, ya estaban ahí los fariseos. Había una reunión con una familia, ya estaba un fariseo ahí metido. Imagínense. Entonces, él era perseguido. Todos sus movimientos, ¿qué es lo que hablaba para acusarlo? Pero, ¿qué pasaba con él? Bendecía. Él los bendecía. No había eso porque me persiguen, no sé cuánto, por acá, por allá. No, tampoco amenazaba. No. Por eso dice, bendecid a los que persiguen, bendecid a los que os persiguen, dice el proverbio en Romanos, Pablo, y bendecid a los que los maldicen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Deben ser unánimes entre ustedes, no sean altivos, más acomodarse a la humildad.
Porque humildad no significa que tienes que andar mal vestido. No, es un descuido. Maldad es, humilde no significa andar mal vestido, no significa andar desalineado, porque un rico puede ser humilde. Humilde viene a ser que aquel que sabe controlar sus emociones, aquel que sabe controlar sus pasiones, sus impulsos, ese es humilde. Así como Moisés fue uno de los hombres más humildes de esa época, porque supo controlar, por más que lo querían matar a pedradas del pueblo, y le echaban la culpa a Moisés, que nos sacaste de Egipto para que nos mate de sed en aquel desierto, por más que tal vez lo querían matar la gente de ahí a Moisés, él se aferraba más a Dios. Él le metía la causa a que juzga justamente, como dice Pedro. Entonces, tenemos esos ejemplos de buscar siempre la humildad. Si empezamos a controlar, pedir a Dios para controlar, ahora sí las cosas cambian. Por eso incluso dice el proverbio, no seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal, por supuesto, porque ya, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces acá, si ves a alguien que actúa, bueno, sabemos que no está bien, aprender a comprenderlo. Su ignorancia lo lleva a hacer tales cosas, por su ignorancia, porque dice que la ignorancia es demasiado atrevida. Y la madre de la ignorancia es el fanatismo. Pues por un desconocimiento. Entonces, ¿por qué vas a ser sabio en tu opinión? No debes pagar a nadie mal por mal. Al contrario, procurar lo bueno delante de los hombres. ¿Por qué buscar una venganza? No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dar lugar a la ira? Buscamos siempre la paciencia. Porque escrito está, dijo Dios, mía es la venganza y a cada uno le pagaré según su obra. Ahora, si nuestro enemigo tuviera hambre, invítale un pan. Si tienes sed, invita un vaso con agua. Así es la finalidad. No ser vencidos por lo malo, sino vencidos por lo bueno. Eso tenemos que buscar poco a poco, pedir a Dios que nos ayude a controlar nuestras emociones. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él recomendó concerniente a este punto. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 40. ¿Qué nos dice? 38, 5, 38, 39, 40. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Se dijo además, ojo por ojo y diente por diente. En cambio yo les digo, no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te afoftea a la derecha. Y al que te arma pleito con la ropa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévale el doble, más lejos. Dale al que te pida algo, no le devuelvas la espalda al que te solicite algo prestado. Se dijo a sí mismo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores, así serán hijos de tu Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, ahí está claro. Por eso tenemos algo interesante lo que estamos viendo, de que debemos hacer las cosas al revés, porque es lo que estamos acostumbrados. El ejemplo tenemos de José. José nos ha dejado un hermoso ejemplo, lo que nuestro Mesías está hablando. ¿En qué sentido hablamos
de José, estamos hablando de los últimos años de José. Cuando su papá fallece, había un temor en sus hermanos. Mejor vamos a leerle. Después que murió, estamos hablando 50, 15, vamos al 15 al 22, vamos a leerlo. Después que murió su padre, los hermanos de José se dijeron, a lo mejor José nos guarda rencor, ahora nos devuelve todo el mal que le hemos hecho. Entonces le mandaron a decir, tu padre antes de morir nos mandó que te habláramos así. Perdona el mal de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te hicieron el mal. Por eso perdona la falta de los servidores de Dios de tu padre. José al oír estas palabras se puso a llorar. Sus hermanos vinieron a echarse a sus pies diciéndole, aquí nos tienes, somos tus esclavos. José respondió, no teman, ¿acaso podría yo ponerme en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien, para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, entonces yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló hablándoles palabras de cariñosas. Entonces vemos este gran ejemplo porque ellos no sabían el plan de Dios. Por eso nosotros en muchas cosas no sabemos el plan de Dios. A veces renegamos cuando no nos sale bien, renegamos. Y si alguien se interpuso en nuestro camino, peor, que nos ponemos más amargos todavía que contra el que se pone en nuestro camino. Así como vemos en Moisés, se interponía en el camino del pueblo, el pueblo se amargaba contra Moisés, pero no sabía nadie el plan. Como dicen los sabios, mientras los hermanos de José querían matarlo, el plan de Dios era que a través de José lo iba a salvar a su pueblo. Por eso, amigos, a veces nosotros luchamos contra la corriente del río. Luchamos. Por ejemplo, la gente, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, porque el plan de Dios era que era el precio del Cordero Pascual. Él tenía que morir para ser comprados tantos esclavos en el futuro. Ahí está. Pero en esa época era difícil de entender. Pero para ello, para nosotros entender el plan de Dios, por lo menos un poquito, nos recomienda que tenemos que ser pacientes. Por eso estamos hablando de ser equilibrados y ser pacientes. Porque si somos pacientes, créanme que vamos a vivir con mucha tranquilidad. Ya no estamos desesperados y angustiados. ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué? No sabemos los planes de Dios. Así como le pasó a este monje, muy dedicado a la devoción, andaba descalzo. Cuento una anécdota que bajó una quebrada y se resbaló. Se resbaló y se pinchó con una espina. Se pinchó con una espina y le traspasó la planta del pie. Le traspasó. Y el dolor era tan intenso que se puso a un costado a llorar con su dolor. Y difícil, imposible sacar esa espina de madera. Y en eso que estaba llorando, apareció un delincuente. Con mucho dolor le sacó la espina. Y después que le sacó la espina, se encontró una moneda de oro. Y se fue. Entonces él empezó ahí como loco con su dolor y más. ¿Cómo es posible? Yo muy dedicado a la devoción. ¿Cómo es posible que viene un delincuente, me saca la espina y se lleva una moneda de oro? No es justo. Y no es justo. Bueno, cojeando, llegó ante su maestro y le cuenta la hazaña, lo que había acontecido. Y el maestro le dice, bueno, porque tú eres un hombre devoto, por eso solamente al recibir un pinchazo, porque de acá a una milla era para que te asesinen. Fíjese.
Luego el delincuente encontró una moneda de oro. Muy bien, su destino era para que sea rey, pero como era un hombre perverso, solamente consiguió una moneda de oro. Por eso a veces nosotros luchamos contra la corriente del río. A eso se llama ser pacientes. Como no hay una paciencia y somos como niños caprichosos, como niños engreídos, queremos lo que yo pienso, quiere que se dé, tiene que ser así. No ponemos a Dios primero. Por eso dice el proverbio, el hombre propone, Dios dispone de sus pasos. El hombre propone en su corazón, Dios dispone de sus pasos, en Proverbio 16:1. Entonces acá la base es, si no nos salió bien algo, por algo es, mejor nos detenemos. Por algo será. Por algo será. Entonces así vamos a tener paz, porque si no, empezamos a renegar que esto debía ser así, que no sé cuánto, nos volvemos sabios más que Dios. Y eso tenemos que evitar. Por eso, cuán importante, amigos, es tratar de controlar nuestras emociones negativas, controlar nuestras pasiones locas, controlar nuestros impulsos. Esa es la base. Porque dice el proverbio, ¿qué pasaría si nosotros devolvemos mal por mal? ¿Qué pasaría? Un bien por un mal, lo devuelvo. Os hacen un bien y le devuelvo por mal. ¿Qué pasaría? El proverbio dice lo siguiente, Salomón recomienda, Proverbios 17:13, el que devuelve el mal por el bien, no se alejará de su casa la desgracia. Listo. Devuelves un mal por un bien, de tu casa no será alejada la desgracia. Ahí tenemos el ejemplo de David. Se acostó con la esposa de su general, lo dejó gestando, y luego le mandó llamar al general para que se acueste con su mujer y haga pasar de que el hijo es de él. Al ver que no pudo con lo que él había planeado con su maldad, lo mandó matar. Cuando estaba en la guerra con los filisteos, lo dejan a él solo adelante para que lo maten. Fíjense, todo por quedarse con la mujer. ¿Y qué pasó al final? Cuando el profeta se presenta, le dijo bien claro, tú lo hiciste en secreto, muy bien, Dios te lo dará en público. Y la espada no será quitada de tu casa. ¿Qué pasó? Después hubo problemas entre hermanos con sus hijos. Hubo una violación, ¿qué más hubo? Aparte de la violación, ¿qué más hubo? Muertes. La espada no será quitada de tu casa. Ella lo hizo en secreto con una mujer. ¿Qué hizo? Vino su hijo, Absalón. No, su hijo. ¿Qué vino? ¿No se acostó con todas sus concubinas de él? Por eso, amigos, tenemos que pensar bastante. Si nosotros hacemos un bien, lo devolvemos por un mal, la espada no será quitada de nuestra casa. Ese mal no será apartado de nuestra casa. Y eso lo llevamos por generaciones, por eso hay muchos que arrastramos problemas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Arrastramos los problemas hasta romper. Es muy fundamental, amigos, de evitar ir a la venganza. Por eso Dios nos recomienda tratar de controlar nuestras partes negativas. Tratar de controlarlo, para no estar con esa idea, así como me hizo, yo lo tengo que hacer igual a él. No, Dios es el que se encarga, por eso dice el Proverbio 24:29, así como me hizo, yo lo voy a hacer. No, dejemos a Dios, Él le devuelve según sus obras. Porque acá se cumple, amigos, es la ley del karma. La ley del karma, como dice en Eclesiástico 7:3, no siembres el surco de injusticia, que puedes cosechar 7 veces más. No siembres el surco de injusticia, que puedes cosechar 7 veces más. Por eso se dice, todo el que obra mal, al final le irá mal. Puede que en el principio las cosas le salgan
como lo haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encarga de pasar factura. Pues la justicia divina es algo que lo que nadie puede escapar. Nadie nos va a castigar, amigos, nadie, por nuestros errores. Nadie nos va a castigar. A veces uno dice, Dios me va a castigar. No, amigos. Los mismos errores nos van a castigar a nosotros. Acá nadie que Dios me castiga, que el diablo me castiga. No, amigo. Nadie nos va a castigar por nuestros errores. Nadie. Sino los mismos errores nos van a castigar a nosotros y bien. Por eso no hagas un mal si no quieres que te hagan un mal. Lo que hacemos, amigos, deja una semilla. Deja una semilla en nuestra conciencia profunda y un día esa semilla va a crecer. ¿Por qué esforzarnos en desenmascarar una... ¿Por qué nos esforzamos querer desenmascarar a alguien? ¿Por qué? Tarde o temprano esa máscara va a caer, solo, por su propio peso. Así que, amigos, cuando empezamos a controlar nuestras emociones, así como Dios le dijo a Caín, Génesis 4:7, tú debes controlarlo. Debes controlarlo. Acá se cumple una promesa grande para cada uno de nosotros. Cuando empezamos a controlar nuestras emociones, hay una promesa grande que Dios le dijo a Abraham. Primero dijo Dios a Abraham, Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiere decir, sé insuperable, sé correcto, sé completo. Eso le quiso decir. Y cuando nos conducimos por el buen camino, practicando, controlando nuestras emociones, ahí nos convertimos en un espejo. ¿Cómo que un espejo? Nos convertimos en un espejo a medida que vamos avanzando, vamos controlando nuestras emociones, vamos controlando nuestras pasiones, o vamos controlando nuestros impulsos negativos, lo vamos controlando, y también al mismo tiempo nos vamos convirtiendo en un espejo. Sabemos muy bien, un espejo, que los rayos solares rebotan en la misma dirección. Vienen al espejo, rebotan en la misma dirección. De la misma forma es en lo que desean ante nosotros. Porque Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, en resumen, encontramos que si alguien nos hace daño, por eso dice, primero dice, bendeciré a los que te bendicen. Nos convertimos en un espejo. Vienen, rebota la bendición para ellos. Nos bendicen, regresa la bendición para ellos. Y si alguien nos lastima, yo no tengo ninguna culpa, pero me lastima, genera su propio daño. Porque tarde o temprano, todo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Sea bueno, sea malo, todo vuelve multiplicado. Esa es la base, queridos amigos. Esforcémonos por ordenar nuestra vida y dejemos de quejarnos lo que dicen de nosotros, porque lo que han hablado, quisieron hacer cosas negativas con nosotros, esa misma parte negativa regresa a ellos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué habla así? ¿Por qué tiene que ser así? No, amigo, déjalo. Déjalos. Te conviertes en un espejo, rebota la luz, regresa allá. La mayor molestia de nuestros enemigos ¿cuál fue su molestia de nuestros enemigos? Echarnos tierra. Pero lo que no sabían es que dentro de nosotros había un río de agua viva de Dios, y esa tierra no nos sepultó, al contrario, nos fertilizó, nos abonó.
Porque cuando intentan enterrarnos o intentaron enterrarnos, vamos a empezar a florecer. Cuando ellos quisieron humillarnos, Dios nos levantó. Cuando hablaron mal de nosotros, el cielo habló bien de nosotros. Cuando pensaron que nos habían vencido, fue el comienzo de una mayor victoria. El Señor, amigos, está con nosotros como un poderoso gigante, y su mano no solo nos sostiene, nos impulsa, nos guía, nos cubre. Nosotros no hemos caído en su trampa del odio. Hemos crecido en el terreno de la gracia. Sigamos, amigos, caminando con esa fe, porque lo que el enemigo quiso usar para nuestro mal, Dios lo transformó en un testimonio y un propósito bueno. Nosotros somos la evidencia viva de que Dios hace milagros en corazones dispuestos. Tratemos, amigos, ser como ese elefante. Debe ser como un elefante con pies grandes y pesados para estar bien firmes sobre la tierra y no dejarnos llevar por los aires de la soberbia, con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar a ciegas, con una boca pequeña para no hablar más ni andar favoreciendo las críticas y los juicios, con una cola corta para que nadie tenga de dónde agarrarse para hablarnos mal de nosotros, con una memoria para que nunca olviden quiénes somos realmente ni de dónde venimos. Hay que ser, amigos, como el elefante, que cuando sabe que va a morir, regresa al lugar de origen. Nosotros también, cuando necesitamos que ha tocado fondo, no hay una salida, que todo se ha perdido. No, regresemos de nuevo a nuestra esencia, regresemos a nuestra verdad, regresemos a nosotros mismos, porque tal vez por haber olvidado, dejaste algo de nosotros. Esa es la base primordial, mis queridos amigos. Procuremos ser como un espejo, que toda parte negativa regresa a ellos mismos, y si hacen una parte buena para nosotros, regresan a ellos mismos. Así, queridos amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.